Este minuto 60 Movistar pues se da con dos temas que acaparan la agenda pública del país en este momento. Les hablo de la propuesta que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el tema de Venezuela y por la etapa que iniciaría con el ELN, según consta en esa carta privada que le envió el presidente Petro a la guerrilla para viabilizar el tema de la reforma económica en Colombia. Pero antes de entrar con los detalles, vamos a hablar del tema de Venezuela. Lo mencionábamos hace unos minutos, el presidente de la República puso un trino en su cuenta de X haciendo 5 propuestas concretas para intentar, según lo dice el presidente, superar la crisis política en Venezuela. Él habla del levantamiento de las sanciones, de una amnistía general, de las garantías totales a la acción política, del gobierno de cohabitación transitorio y de realizar unas nuevas elecciones libres en Venezuela. Esta es la propuesta que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, pero escuchemos ¿qué había dicho ya hace un tiempo María Corina Machado sobre esa posibilidad de un gobierno de cohabitación? Escuchemos. Y concluyó diciendo que nosotros estamos absolutamente dispuestos a avanzar en una transición. Los términos de esta transición implican cuatro elementos que conforman el marco. Lo primero, a partir de los resultados del 28 de julio no vamos a negociar resultados. Los resultados son los que son. En segundo lugar, es una negociación para una transición, no es para power sharing o cohabitación, es una transición a la democracia. En tercer lugar, estamos dispuestos a dar garantías e incentivos para todas las partes. Y finalmente, quienes deben estar en el centro de esta negociación son los ciudadanos venezolanos y además representados. Eso fue lo que dijo la líder opositora María Corina Machado y es absolutamente claro, Andrea. Nada de, lo llama ella, power sharing, nada de cohabitación en el gobierno. Exactamente, y para ella está clara que todas las actas que se pueden verificar por la comunidad internacional, que tienen un código QR, que tienen identificado el lugar de votación en cada una de las mesas en Venezuela, pues en este escrutinio que podrían hacer internacionalmente, para María Corina Machado es claro que gana Edmundo Castillo. Entonces, ¿por qué lo van a repetir? Porque van a repetir las elecciones. Esperaremos la respuesta a esta propuesta del presidente Gustavo Petro. Bueno, y si le parece, Andrea, vámonos de una vez con los protagonistas de nuestro debate del día. Saludamos al ex candidato presidencial y cabeza visible del Partido Salvación Nacional, Enrique Gómez. Doctor Gómez, buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Lucas, Andrea, muchas gracias por la invitación. Gran saludo a todos los seguidores de Sigue la W y al doctor Ocampo. Bueno, pues obviamente los convocamos aquí para hablar del tema del ELN, pero es imposible pasar por encima de la propuesta del presidente Petro: levantamiento de sanciones, amnistía, garantías de acción política, gobierno de cohabitación y nuevas elecciones libres en Venezuela. Doctor Gómez, ¿a usted le suena esta fórmula que está planteando el presidente de la República? No, es claro que, como el resumen ahora, Andrea, la oposición nunca ha aceptado ni siquiera insinuado esas condiciones. Lo que es más importante es que la dictadura de Maduro tampoco ha tenido nunca estas intenciones. Yo creo que Petro juega a favor de la dictadura, dándole oxígeno, dándole motivo de discusión, creando un falso ambiente de un eventual acuerdo para que la dictadura pueda pasar estos primeros 20, 30 días después de desconocer las elecciones populares celebradas en Venezuela. Yo creo que es parte de una estrategia de apuntalar la dictadura, de darle oxígeno, y no hay ninguna posibilidad desde la óptica de Maduro, quien ha sido súper claro en cuanto a que no va a reconocer el resultado de las elecciones. La misma pregunta para nuestro otro invitado, directamente desde el Pacto Histórico. Saludamos al representante a la Cámara, Alejandro Ocampo. Representante, su opinión inicial frente a esta fórmula que está proponiendo el presidente de la República. Un saludo para ti, Lucas, para Andrea, para todo el equipo de trabajo de ustedes, para el doctor Enrique Gómez. Yo creo que es sana. Yo creo que el presidente Petro lo que hace es presentar una salida y ha presentado una propuesta para que un país vecino salga de una crisis. Creo que si alguien ha sido crítico de lo que ha sido Maduro y el régimen político de allá ha sido Petro, que lo ha dejado claro en muchas ocasiones. Es decir, Petro si hay alguien antidictadura es Petro. Yo creo que aquí hay otros sectores políticos que en el pasado se pasaron generando ideas y cualquier tipo de acuerdos para poder hacer reelecciones perpetuas. Lo más parecido, de hecho, al chavismo. Mientras el chavismo lleva ya 12 años ahora con Maduro, que cumplió 11.
Aquí hubo gente que quería estar 12 años, pero bueno, me parece sano. Yo creo que se los dije hace un año y lo dije aquí en la W, pero en la mañana. Esas elecciones que se planean en Venezuela deben de tener una veeduría internacional, porque de lo contrario van a quedar en entredicho los resultados y vamos a quedarnos muchas personas que no tenemos sino el único interés de que el problema ya se solucione, pues sin saber. Entonces yo creo que una elección no es mala salida. La propuesta que presenta el presidente Petro me parece audaz, un gobierno entre ambos lados, y es la propuesta que hará el presidente, a lo cual ni Maduro está obligado a aceptarla, ni la doctora Machado está, digamos, obligada a aceptarla. Y creo que las personas deberían es valorar todo lo que hace el presidente por acordar la crisis de Venezuela y una salida, porque para el presidente sería más fácil decir, bueno, los dejo con su problema ya, hasta luego, yo me voy para Colombia a arreglar los míos, que tengo bastantes. Pero creo que muchas personas se dedican a criticar y pocas personas tienen una salida para el tema de Venezuela. Ojalá esta salida de Venezuela tenga escucha. A mí me parecería serio unas elecciones, pero le repito otra vez lo mismo. Si no hay veeduría internacional que tenga los votos mesa a mesa, que tenga las actas a tiempo, quedaremos en una discusión eterna con lo de Venezuela, que no es un problema nuestro. Por supuesto, muchos comentarios. Esperaremos la reacción de Edmundo González, de María Corina Machado, y aquí los estaremos informando. Pero ahora sí, adentrémonos en los temas nacionales y mostremos este mensaje también del presidente Gustavo Petro, contestando a una comunicación del ELN en las últimas horas, donde el presidente dice lo siguiente: no hay problema con que se haga pública la propuesta confidencial. Se les propuso viabilizar la propuesta sobre reforma económica que se acordó con el ELN, que se firmó como primer punto del acuerdo con el empresariado del país y el Movimiento Social de Colombia para discutir los mecanismos de su implementación. Parece que no es de su interés el tema, le dice y le cuestiona el presidente Petro a la guerrilla del ELN. ¿Qué opina sobre este anuncio, sobre esta crítica del presidente? Enrique Gómez Martínez. Andrea, el ELN tiene de rodillas al gobierno, esto era enteramente predecible. Muchísimos actores desde todas las orillas ideológicas, expertos en estos procesos de negociación con la guerrilla, le advirtieron a Petro que el proceso de paz total, que inició además con esos ceses al fuego que conoció el país, recuerdan, el 31 de diciembre de 2022, pues estaba enfocado de manera equivocada. El ELN es una contraparte durísima, históricamente ha molido a todos los negociadores del Estado colombiano y quiere todo y nunca ofrece nada. El ELN no ofrece dejación de las armas, pide obviamente el desmonte de la fuerza pública en Colombia, pide asamblea constituyente controlada por el ELN, y el gobierno pensó que era un juego con sus promesas populistas de decir, no, acuérdense, en 3 meses tenía desmovilizado, no solo la paz, sino el desmovilizado al ELN. Pues el ELN lo tiene del cogote y de alguna manera lo humilla. Yo creo que todo esto de tener que hacer una propuesta clandestina, secreta, que el pueblo colombiano rechaza, porque el pueblo colombiano no coincide con la agenda del ELN, pues es parte de la debilidad del gobierno en este que es su principal apuesta de la paz total, que hace agua por todo el país con todos los grupos con los cuales el gobierno ha entregado estas concesiones, suspensión de órdenes de captura, ceses al fuego, entrega de control territorial. Entonces el gobierno está de rodillas, no saben más qué hacer para que no se les pare el ELN, y el ELN siempre se para y sigue con su ola terrible de violencia. Sí, ahora vamos con el representante Alejandro Ocampo, que además está en la mesa de negociación de Buenaventura con los chotas y los espartanos, pero este tema de la paz también compete a muchos dentro del pacto histórico y les preocupa. ¿Usted qué le contesta a Enrique Gómez Martínez, que dice que el ELN tiene de rodillas al gobierno Petro? Hombre, yo lamento que el doctor Gómez ignore la historia del país. Este gobierno lleva 2 años en el gobierno, gobernando el país. Y yo no he escuchado nunca las críticas del doctor Gómez al gobierno Duque cuando nos entregó el país. Óigase bien este dato, queridos oyentes y televidentes: 31 departamentos de 32 con presencia de grupos guerrilleros. Así recibió el país Petro. Recuerden que Petro recibió un país después de un paro armado de Plan Golfo. En el gobierno de Duque crecieron alrededor de 15.000 hombres armados en los campos colombianos. Y hay que ser serios también y justos con Duque. Duque recibió como 10.000. Duque tampoco recibió un país en paz. Cuando recibió Duque el gobierno,
el Clan Golfo manejaba 120 municipios y lo entregó manejando 200. Dije, no, es un país en paz. Pero yo voy a decirle algo, el pueblo colombiano no rechaza la propuesta. Yo aprendí algo en esta de la paz y en ser negociador de paz el tiempo que estuve con Chota y Espartano en Buenaventura. Todos los gobiernos han enviado comunicaciones secretas, restringidas para poder hacer la paz. Eso, no comprender eso o criticar eso es no conocer lo que ha pasado en el mundo, no conocer la historia del mundo, de cómo se ha hecho la paz en el mundo. Se ha hecho con estafetas, con cartas, con mensajes secretos. Nunca se ha discutido al público los acuerdos de paz. Al público y a la opinión siempre se presentan los acuerdos, no las discusiones. Y el pueblo colombiano tiene esperanza, yo tengo esperanza. Tengo esperanza de que alcancemos la paz. Los colombianos siempre hemos anhelado la paz. La gente de los campos, los hijos de los campesinos, los militares, todos queremos la paz. Queremos que cese el ruido de los fusiles, queremos que cesen los atentados, las bombas. Mi generación tiene el derecho a tener una generación en paz. Yo vengo de unos gobiernos que manejaron políticamente esto y cuando yo nací ya tenemos un país en guerra y yo no hice parte de la decisión de la guerra. Director Enrique. Y la mayoría de jóvenes que nacen hoy quieren la paz. Y le digo una cosa, a pesar de que el doctor Enrique y otras personas quieran pensar de que Colombia quiere una guerra, quiere una mala noticia. Nosotros queremos la paz, los colombianos quieren la paz y yo mantengo la fe y la esperanza y que ojalá Dios nos ayude a que alcancemos la paz en Colombia. Y el presidente Petro y la delegación de hacer todos los esfuerzos para que podamos vivir en paz. Sí, soñamos representante. con un país en paz. Sí, quiero volver con Enrique y preguntarle, cuando se habla de negociar el modelo económico, ¿podríamos estar hablando de cambiar el modelo capitalista? ¿Podríamos poner en juego y negociar el tema de la propiedad privada? Totalmente, ha estado en la agenda del ELN en los últimos 20 años de negociaciones. Es específico, es un reclamo específico de acabar una orden de libertad de empresa y libertad económica y reemplazarlo por un capitalismo de Estado, un capitalismo de corte marxista. Yo creo que el problema, representante, es que el discurso se agota. El informe último de la Defensoría del Pueblo, el informe de las Naciones Unidas, pues muestra una realidad muy distinta a la que el representante quiere presentarle a los ciudadanos. Es casi que se ha duplicado el número de municipios en riesgo y sometidos a hostigamiento en los últimos 2 años. La gravedad del hostigamiento es cada vez mayor. Yo quiero además poner de presente ante la audiencia una cosa muy, muy importante. Nos preocupamos mucho por la represión y la censura en Venezuela. En esos 700 municipios de Colombia, donde en el marco de la paz total se ha incrementado la presencia de grupos armados organizados, también opera la censura brutal, la represión brutal, la prensa no es libre, los ciudadanos no pueden hablar, aumenta el número de municipios con personas carnetizadas por un grupo o por el otro, recibirle el carné a un grupo lo vuelve enemigo del otro, la gente queda entre la espada y la pared, no se atreven a denunciar. Por eso la elección de mañana de la Defensora del Pueblo es tan crítica, porque ese es un órgano de control que venía cumpliendo con la labor de denunciar el fracaso de la paz total, y creo que con esta renovación, que es parte del calendario constitucional en relación con la elección de órganos de control, pues el gobierno va a lograr tapar este enorme fracaso. Y obviamente poner palabras en boca de los otros es parte del recurso retórico que yo creo que está superado aquí. Aquí nadie es enemigo de la paz. Aquí lo importante es no abandonar a las poblaciones en manos de actores violentos con una estrategia muy mal planeada, que no arroja resultados, que es la de la paz total, y cuya principal apuesta es con un grupo que, como digo, no tiene ninguna vergüenza en la mesa, y desde el principio el ELN le ha dicho al país y le ha dicho al gobierno: ni entrego las armas y me desmontas la fuerza pública y me haces una Asamblea Nacional Constituyente, condiciones que ni siquiera los más entregados negociadores del gobierno están dispuestos a cumplir. Y por otra parte, mientras tanto, la población cada vez más expuesta a las acciones terroristas del ELN. Representante Ocampo, pero ¿existe algún límite, existe alguna línea roja? Porque parece que el gobierno está dispuesto a aceptar todo lo que hace el ELN. Cuando hacen una pataleta, se la tiene que aguantar el gobierno. Si insisten en retomar el secuestro, se lo tiene que aguantar el gobierno. Si se paran de la mesa o la congelan, se lo tiene que aguantar el gobierno. ¿Cuál es la línea roja? ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno diga: bueno, hasta aquí nos aguantamos esta guachafita, suficiente zanahoria, viene el garrote? No, el gobierno
es el gobierno que más garrote le ha dado a la ELN, disculpen. Lo que pasa es que nosotros recibimos un país incendiado, pero es el gobierno que más ha atacado las finanzas de todos los grupos al margen de la ley. De hecho, es la primera negociación y alguna gente, digamos, critica unas cosas porque no habla con la verdad. Primero, esos municipios que el doctor Enrique Gómez llevan confinados décadas. El partido al que él ha pertenecido, que fue el Partido Conservador que ha gobernado, no fue capaz de entregar un país en paz. No derrotaron ninguna guerrilla. De hecho, para la memoria de los colombianos, una mala estrategia del Partido Conservador en el gobierno fue lo que hizo que las FARC se juntaran, el partido del que él es. Es decir, si acá hay gente que ha gestionado mal la guerra, no le han ganado a nadie en toda la vida. Ellos han hecho toda la vida la guerra y no han ganado. No han vencido ninguna guerrilla, ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, ni Duque, a ningún grupo guerrillero han vencido. Entonces, la guerra que ellos hicieron siempre fue mal, no fueron capaces, fueron incapaces contra la guerrilla. Su método no funcionó y se oponen a que otro método trate de funcionar. El ELN es una guerrilla que nació crecida y grande, ¿sí? Que es un tema de décadas que tiene confinada a la gente y tiene un paro armado en el Chocó. O sea, el ELN no nació con Petro, sí, discúlpeme, pero nadie ha sido capaz de acorralarlos ni de exterminarlos y ha manejado el país toda la vida. Aquí hay unos límites y este gobierno los ha atacado fuerte. De hecho, una de las cosas que pone en riesgo cada rato la negociación es que nuestras fuerzas militares, en medio del cese del fuego, continúan operaciones fuertes contra el narcotráfico, que eso está bien. Por eso es el gobierno que más incautaciones tiene de narcotráfico, por eso es el gobierno que más laboratorios ha destruido, por eso es el gobierno que más marihuana ha cogido, que más pasta de coca ha cogido, que más insumos ha cogido, que más dinero ha cogido. Es decir, si hay un gobierno que ha golpeado las finanzas, que generan el problema de la droga en Colombia, es el gobierno de Petro. No es cierto que se esté discutiendo el modelo económico con ellos y que vamos a cambiar el modelo económico. Eso no está en discusión. Un programa económico sí, una estrategia económica sí, que fue lo que dijo el presidente. Pero decir que cambiar el modelo es faltar la verdad. Eso no está en discusión entre el gobierno y la insurgencia. Y lo tercero, que es muy, pero muy importante. La paz no se hace fácil. Recuerden las dificultades que hubo entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos cuando quería hacer la paz. Esperemos que estos diálogos terminen de buena manera. Hay tensiones en la mesa, no todas las conversas son perfectas y nosotros esperamos, y yo invito al doctor Gómez y a todo el mundo, hombre, hagamos un esfuerzo, abracemos la conversa de la paz. ¿Qué mejor sería que Colombia tenga un preso en paz? Pero a punta de guerra y de fusil no los han vencido. Representante Ocampo. Lucas. Representante Ocampo, sí. Es que también tenemos unos temitas particulares con nuestros dos invitados, así que les pedimos que sean muy breves en sus respuestas, pero es que hay temitas con los dos. Usted tiene una pregunta para el doctor Enrique Gómez. Sí, Lucas, yo quisiera saber, pues aquí publicamos esa solicitud que hizo el doctor Enrique Gómez a la Corte para que investigue al senador Carlos Trujillo. Queríamos saber cómo va esa radicación, qué esperan ustedes lograr con este documento que ya fue radicado ante la Corte en contra del senador del Partido Conservador. No lo estoy escuchando. Sí, Paula, ahora sí, permítame listo, obviamente aclararle al representante que soy el director de un partido que se llama el Movimiento de Salvación Nacional, fundado por Álvaro Gómez. No pertenezco ni he pertenecido al Partido Conservador. Vea, increíble. Nunca han sido conservadores, ¿no? Los Gómez nunca han sido conservadores. No, qué pues, bueno. Continúe, doctor. Y el doctor Álvaro Gómez no era conservador, después de su movimiento. Tranquilo que, la gente en Colombia lee. Acá las cosas están en los medios de comunicación, doctor. O sea, respetemos la audiencia. O sea, Enrique Gómez, venga, el fundador del partido no era conservador. No fue conservador primero. No, hombre, por favor. La más importante disidencia. Además, un buen conservador. Además, fue un buen conservador, le digo, un gran líder. Es importante para esos efectos precisamente la pregunta de Paula, porque hay una serie de indicios muy poderosos de que todo este escándalo de la unidad de gestión del riesgo, pues que ha manchado toda la interacción del gobierno nacional con el Congreso y obviamente ha perjudicado la capacidad del Estado en el manejo y atención de desastres, pues tenía un gran coordinador. El primer político que le dio oportunidad a Olmedo López, allá en Itagüí, como miembro de su gabinete, pues fue el senador Trujillo. Y hay bastantes indicios que apuntan a que él era parte de quienes controlaban esta enorme bolsa de recursos que no está sometida
al Estatuto de Contratación, una entidad diseñada para el robo desde antes. Eso no lo hizo Petro porque todo lo malo no viene de Petro, representante, viene de antes también. Y en este caso específico me ha sorprendido enormemente que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mire para otro lado y no vincule a una persona que está en boca de todos en relación con su capacidad de gestión y obviamente con los beneficios que muchos de los municipios en La Guajira que le votaron a este senador típicamente paisa, recibieron precisamente de manos de Olmedo López y Sneider Penilla. Entonces, pues yo le he pedido realmente a la Corte que revise la situación de Trujillo y busque evidencias con su poder y su capacidad investigativa, porque creo que aquí hay que develar toda la corrupción, no solo los pedazos que le interesan a quienes se acogen a los principios de oportunidad o los pedazos que le interesan al actual gobierno para mantener funcionales sus coaliciones en el Congreso de cara a esta nueva legislatura. Por eso espero acción pronta y decidida, Paula, de la Corte Suprema. Y también quiero hacerle una pregunta al representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico respecto a la tensión que se está viviendo en el Pacto Histórico por la elección de la defensora del pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sabemos que ayer hubo una reunión en la que usted estaba pues un poco molesto, si usted nos confirma si esto fue así o no, y que también le cuestionaba al representante Heráclito Volandines, a la representante Gloria Arizabaleta, que por qué no apoyaban a Yomari y por qué se iban a ir a favor de Iris. ¿Esto fue así? ¿Qué es lo que pasa? No, ayer la reunión, pues no fue específicamente así, no, ayer la reunión lo que quedó fue que la bancada del Pacto Histórico tenía una candidata y que iba a hacer todo lo posible para que su candidata, o la candidata, perdón, que respaldaba ayer una gran mayoría, que por consenso llegamos a eso, pudiera tener la posibilidad de dirigir la Defensoría, que es un espacio muy importante. Pero no hubo en ningún momento un tema de estar ofuscado ni nada por el estilo, mucho menos con Gloria y con Heráclito. Esa parte, digamos, no es así. Simplemente, de hecho, creo que Gloria no estaba ya cuando, al momento de la decisión, o sea, aparte no recuerdo, pero ayer se tomó fue una decisión sin ofuscarse. Obviamente los debates nos apasionan y pues la gente argumentará de alguna forma, y así como acá que uno puede, alguno, pero de hecho creo que de hecho no en ningún momento ayer estuve molesto, entonces esa parte, digamos, no es cierta. Sí es cierto que yo soy de los que ha propuesto la candidatura de Yomari aquí en la Cámara y estamos esperando, creo que la cosa va muy bien de ayer a hoy después de la unidad del pacto, pero esto se acaba cuando se acaba y una elección es igual genera el igual grado de incertidumbre hasta que termina, pero creo que lo importante es que el pacto pudo salir ayer unificado, tomó una decisión, tenemos alguna pequeña diferencia que se podrá tratar en el transcurso del día. Pues a nuestros invitados, Enrique Gómez de Salvación Nacional y Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W.